Buenas noches, queridos hermanos. Estamos nuevamente un viernes más en el cual Dios nos da la oportunidad de poder adorar, de poder apartar ese tiempo para poder escuchar y para poder aprender sobre el estudio. ¿Vale? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar nuestro viernes de estudio bíblico. Señor Padre, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, Señor. En esta noche queremos agradecerte, Señor. Gracias, Padre, por un día más de vida. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, en todo este tiempo, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, de todo lo que ha pasado, Señor, nosotros seguimos firmes, Señor, hacia una misma meta, hacia un mismo camino, Señor. Seguimos fortalecidos en el Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, y porque estamos agradecidos porque nos has mantenido con salud. Y estamos muy contentos, Señor, por tu amor y por tu misericordia con nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, esta palabra de esta noche, Señor, y que tú sigas bendiciendo, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Con ese mismo gozo vamos a escuchar la alabanza y vamos a adorar al Señor con ánimo, confiando en que Él tiene el control de esta situación y de que, bueno, podemos adorarle y podemos alabarle. Tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón le enviaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. De tal manera al mundo tú amaste que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Damos gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, Dios, y gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin
asimismo, una vez hemos alabado a nuestro Señor, vamos a escuchar el estudio bíblico, vamos a estar atentos a lo que el Señor tiene para nuestras vidas, vamos a sentarnos, a buscar una libreta, a buscar un boli para estar atento, para poder apuntar aquello que se quede en nuestro corazón y vamos a estar muy atentos a lo que el Señor tiene con nosotros en esta noche. Hola hermanos, buenas noches, les saludo con la paz del Señor, deseando que todos se encuentren bien, deseando que vuestros hogares estén siendo fortalecidos y bendecidos por nuestro buen Dios. Y pues nada, estamos aquí un viernes más para compartir la palabra. Sabéis que tenemos por costumbre hacer los estudios de forma sistemática y continuamos con nuestro estudio en la carta a los Hebreos. Entonces vamos a orar y a presentarnos delante del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias una vez más, Señor, por el día que nos has regalado. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de podernos acercar confiadamente a ti, podernos acercar confiadamente al trono de tu gracia, poder venir delante de ti, Señor, y escuchar tu palabra, tu consejo, Señor, lo que tú quieres que aprendamos hoy. Señor, clamamos que perdonen nuestros pecados, que limpien nuestros corazones, Señor, y que destape, Señor, nuestros oídos espirituales. Limpia, Señor, nuestros oídos y nuestros sentidos espirituales, Señor, porque queremos aprender más de ti. Señor, en el nombre de Jesús, clamo que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, Señor. Que sea Él quien nos esté dirigiendo, Señor, y nos esté ayudando en todas las cosas, Padre. Bendice a tu iglesia, síguela guardando, síguela sosteniendo, Señor, con tu diestra de justicia. Y gracias por todo lo que nos das y por todo lo que haces, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, continuamos entonces con la carta a los Hebreos. Hoy vamos a estar analizando un poquito del capítulo 13, no lo vamos a hacer todo porque hay cosas muy interesantes y entonces prefiero partirlo en dos, ¿vale? Yo tengo como introducción, como título tengo los deberes cristianos, ¿sí? Que es el mismo título que tiene en el capítulo 13. Y la introducción que tengo es que con este capítulo se termina la carta a los Hebreos y termina con una serie de exhortaciones. Algunas de estas exhortaciones reflejan el tema de la superioridad de Jesús y de la religión espiritual que él medía, lo que era realmente para Jesús la religión espiritual, ¿vale? Este capítulo también es considerado una especie de postdata, ¿sí? Como cuando tú escribes una carta y ya la has terminado y se te olvidó algo, entonces abajo pones postdata, recuérdate de tal cosa. Entonces eso quiere decir que es algo más que se le añadió a lo antes dicho, algo que está en consonancia a todo el contexto de la carta, ¿vale? Entonces eso es lo que tengo como introducción. Y ahora vamos a leer en los versículos del 1 al 6 del capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿vale? Entonces vamos a analizar estos 6 versículos. En ellos se nos está hablando de lo que es o lo que implica verdaderamente el amor cristiano.
se pueden observar cosas muy importantes. Por ejemplo, hay exhortaciones positivas en los versículos 2 y 3 y también hay exhortaciones negativas en los versículos del 4 al 6. El autor recuerda a sus lectores que los cristianos somos hermanos los unos de los otros por el ministerio de Jesucristo, que fue quien nos hizo hijos de Dios y hermanos suyos. Eso está en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, versículos 10 y versículo 11. Y dice así: porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por Cristo pudimos llegar a Dios y somos hijos de Dios y somos sus hermanos, ¿vale? Capítulo 2, versículos 10 y 11. La comunión entre los cristianos no se basa en una afirmación natural o terrenal. Es una realidad sobrenatural, basada en la relación que cada uno de nosotros goza con Dios y con Cristo. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? Que según es tu relación con Dios, así será tu relación con tus hermanos en la fe. Entonces, porque claro, si nos vamos a las cartas de Juan, vemos que ahí dice que cómo puede uno decir que ama a Dios a quien no ha visto y aborrece a su hermano a quien ve siempre. Entonces, si amamos a Dios de verdad, también ese amor debe de transmitirse a mis hermanos en la fe. Ellos habían mostrado gran amor fraternal, los lectores originales de esta carta, ¿sí? Ellos siempre eran de gran amor fraternal, pero ahora que su ánimo en la carrera cristiana decae, desafortunadamente disminuye también el amor fraternal hacia sus hermanos en la fe. Estaban pasando momentos muy difíciles, esto ya lo hemos visto en algunos capítulos anteriores. Entonces el escritor de Hebreos les exhorta a perseverar en el amor. ¿Os acordáis que la semana pasada estuvimos hablando de que había que huir, había que perseverar y había que mirar a Cristo Jesús? Pues aquí les exhorta a perseverar en el amor. Porque de la misma manera que la fe genuina persevera, el amor fraternal también debe ser constante, debe de perseverar ese amor fraternal. Porque el amor cristiano no es una mera emoción o sentimiento, sino un compromiso que se expresa en acciones correctas para satisfacer las necesidades del amado. Es decir, de la forma que Cristo nos amó a nosotros, así debemos amarnos los unos a los otros. Y esto lo podemos ver también, por ejemplo, en los evangelios, cuando dice de que si tú tienes algo contra un hermano o te acuerdas cuando vas a ofrecer al altar que tienes algo contra un hermano, ¿qué te dice la Biblia? Que dejes tu ofrenda en el altar y vayas y te pongas a cuentas con tu hermano y que luego vengas y ofrendas y presentes tu ofrenda a Dios. Entonces, son conceptos que tenemos en la propia Biblia, pero que muchas veces no los tenemos tan en cuenta. Los tenemos ahí, sí, están ahí, pero ya está. Y no, hermanos, la Biblia es práctica, la Biblia hay que vivirla. Yo no amo a mi hermano porque me caiga bien, porque sea guapa, porque sea guapo, porque hable muy bonito, porque tenga unas expresiones muy especiales. No, amo a mi hermano porque Cristo Jesús me amó a mí. Y de la forma que Cristo me ama a mí, así debo de amar a mi hermano. Con el amor de Cristo, no con mi amor, porque mi amor es imperfecto.
¿Por qué? Porque el día que el hermanito o la hermanita no haga o no piense o no diga lo que a mí me parece o lo que sea, pues ya está ahí, y no es así, hermanos, porque eso entonces sería ser carnales y no espirituales, y a eso no fuimos llamados nosotros. Entonces, nosotros debemos de amar a nuestros hermanos de la forma que Cristo nos amó. ¿Cómo se evidenciaba esa falta de amor en los hermanos de la carta a los hebreos, en estos cristianos, hebreos cristianos? Pues la práctica de la hospitalidad cambió completamente y era un ministerio muy importante, dado que muchos iban predicando en las iglesias y los hoteles de la época no eran muy adecuados, que digamos, ¿sí? Eran sitios muy malos y aparte de eso habían demasiadas cosas muy así. Entonces, lo lógico, lo que ellos tomaron por costumbre fue de que venía alguien de Jerusalén y en la casa de un hermano lo hospedaban. Venía alguien de algún otro sitio y en la casa de algún hermano lo hospedaban. Entonces esta práctica de la hospitalidad se fue perdiendo a medida de que ellos entraban en esa presión y en esa persecución. Entonces todas estas cosas las fueron obviando, las fueron dejando de lado. Los hoteles de esa época no eran como los de ahora. Y también por motivos de la misma persecución, ellos se ayudaban entre ellos cuando eran despojados de sus bienes. Que alguno, porque se enteraron de que era cristiano, le quitaron su casa, sus tierras, lo que fuera, pues otro hermano lo alojaba en su casa. Eso se llama hospitalidad, ¿vale? Esa era la forma en que ellos lo hacían. La exhortación es a los que, la otra exhortación es a los que estaban en las cárceles por ser cristianos, ¿sí? Sabemos de que en la actualidad hay un ministerio carcelario, de que van allí a llevar el evangelismo, ¿sí? Pero, ¿y qué decir de aquellos que son cristianos evangélicos y están en la cárcel por ser cristianos evangélicos? A lo mejor eso no ocurre aquí donde nosotros estamos viviendo, pero sí ocurre en otros países. Entonces también ahí el autor de Hebreos les llamaba a ellos a ser hospitalarios, a apoyar a estas personas que estaban en la cárcel por ser cristianos. Las cárceles de los romanos eran lugares muy difíciles para los que estaban dentro de ellas y allí también se necesitaba el apoyo y el compañerismo. Y cuando empezaron ellos a ver y a percibir persecución, ellos fueron decayendo en estas necesidades que habían para los que todavía estaban afuera, ¿sí? Los que tenían la posibilidad de alojar a alguno, ya les daba igual, ya no, bueno, mira, ya se irá a otro sitio. Y los que tenían posibilidad de al menos mandar un tupperware, vamos a decirlo así, con comida para alguno que estuviera en la cárcel, también empezaron a decaer en estas cosas. Entonces, el autor lo que les dice es, no, estas cosas hay que seguirlas haciendo. Quizás algunos dejaron de hacerlas también por temor a que, y si se dan cuenta que yo también soy así, pero que yo también soy cristiano, pero hermanos, ¿qué es mejor? ¿Mostrar que somos cristianos o pasar inadvertidos y dejar que los que están en necesidad se queden solos y desamparados? Cristo no nos dejó solos ni nos dejó desamparados. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La peor parte se la llevó Él. A nosotros nos toca continuar esa obra de amor y de misericordia que Él mostró por todos nosotros. Actualmente la expresión de amor fraternal no será siempre la misma que la de la iglesia del primer siglo, pero hemos de mantenerla vigente, mantener el amor fraternal siempre vigente. Que hay una necesidad, nos juntamos y ayudamos, siempre.
Y gracias a Dios y gloria a Dios, eso siempre lo hemos visto en la iglesia, que cuando hay una necesidad que apremia, se hace el llamado y la iglesia responde, hermanos, y gloria a Dios por eso, y que Dios nos ayude a ir a por más, ¿sí? Que Dios nos ayude a seguir con esa misma disposición. Hay oportunidades en la vida de la iglesia para ofrecer hospitalidad, tanto en nuestras casas como en las cárceles. Vuelvo y digo, ahora se lleva, inclusive hay cursos para hacer el ministerio carcelario, y es un ministerio precioso, porque inclusive dentro de las cárceles se congregan las personas que ya han nacido en Cristo, que están ahí dentro pagando sus condenas y hacen sus cultos. Y es precioso, hermanos. Entonces, no desechemos las oportunidades que tengamos para predicar a Cristo y para mostrar ese amor fraternal entre nosotros y también con aquellos que no conocen a Cristo todavía. Luego pasamos a la exhortación en cuanto al matrimonio. El autor alude a sus lectores que el matrimonio es algo muy honroso. Dice, honroso sea en todo el matrimonio. Dice que es muy honroso, pues fue instituido por Dios mismo y debe ser respetado y cuidado, siempre, ¿sí? Les está diciendo que así como la fe y el amor fraternal forman parte del creyente en Cristo, las personas no deben tener en menos el matrimonio. No sabemos en sí a ciencia cierta cuál era el problema. Probablemente era que habían algunos de que estaban entrando en el tema del asentismo, del matrimonio no, y no, porque si yo sirvo a Dios no me puedo casar, y tantas cosas, hermanos, porque sabemos de que cuando Dios hace cosas buenas, el enemigo se levanta y las distorsiona, ¿sí? Entonces, él dice que la Biblia dice, no debemos de participar de relaciones ilícitas. Para mí era que habían cosas que no estaban funcionando bien. A algunos se les estaba olvidando que debemos de ser santos, porque Dios es santo, que debemos de vivir vidas apartadas, y tenían en menos el matrimonio. Entonces estaban a lo mejor uniéndose en relaciones ilícitas. Y la Biblia dice que ni los adúlteros ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Eso está en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Estas exhortaciones son tan necesarias ahora como lo fueron en el primer siglo. Y yo diría que ahora más. Porque ahora vemos de que se conocen, el chico conoce a la chica y entonces sintió el flechazo ahí y ya no hace la visita del novio a la casa de la novia, sino que se van a vivir juntos y quisque para conocerse. Y eso no es así, hermanos. Y nosotros eso no lo practicamos, gloria a Dios. Ya salimos de esas cosas. Entonces, habían muchas cosas que estaban quizás un poquito así. Entonces, estas exhortaciones son tan importantes ahora como lo fueron en el primer siglo. Dios creó el sexo para enriquecer el matrimonio. Los que siguen el plan de Dios encuentran que el matrimonio enriquece también el sexo, ¿sí? Las restricciones que la Biblia le impone no son represiones de los impulsos naturales, sino la disciplina necesaria para realizar el valor del sexo como expresión de un amor exclusivo. La sexualidad la creó Dios, eso lo sabemos todos, y si no todos, la gran mayoría, pero la creó para disfrutar de ella bajo el matrimonio, no fuera de él. Entonces, de esas cosas no se participan. En un matrimonio honroso y en una relación conyugal que es pura, que podemos apreciar el gozo y la satisfacción de la expresión sexual, ¿sí?
El mundo no lo sabe. Y el mundo va como va. Las personas que hay en el mundo van como van. Pero Dios ha puesto a la iglesia aquí para proclamar la verdad, incluyendo la verdad acerca del matrimonio. Es una de las instituciones que la humanidad actualmente quiere abolir, que no quiere que exista. Por eso ahora hay hasta hay matrimonios de días y divorcios también de segundos. Si yo me quiero divorciar, solamente tengo que hacer una llamada y en 3 días ya me tienen listo el tema para que firme el papelito. Y no es así, hermanos, porque el Señor, cuando en el Edén unió a Adán y a Eva, Él no dijo, bueno, Adán, hasta que tú te canses. Cuando te canses de Eva, pues ya miraremos qué hacer. Él no dijo eso. Dice que es hasta que la muerte nos separe. Lo que debemos es aprender a amarnos y a respetarnos y a estar en esa unidad perfecta con Cristo. Que Cristo esté en el centro de los matrimonios, ¿vale? Y nosotros como iglesia estamos aquí para dar ejemplo de eso y para enseñar la verdad de lo que es el matrimonio. El matrimonio no es ahora sí, mañana no. El matrimonio es algo solemne, es honroso, hay que respetarlo. Es una institución de Dios. Amén. En el versículo 5 el autor recuerda que el amor se dirige a personas, se dirige a Dios, se dirige a los hermanos y nunca al dinero. El pecado sexual y la avaricia provienen de una actitud materialista y egoísta. Fijémonos que en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, ahí dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los avaros entrarán en el reino de los cielos, y muchos otros, ¿vale? Pero entonces aquí nos está diciendo que el pecado sexual y la avaricia provienen de una actitud materialista y egoísta, la cual es muy común en el mundo. En el mundo solo se piensa en el yo, y nosotros no, nosotros vamos contracorriente, pero es totalmente ajena a la actitud que profesamos los de la fe, que damos la primera importancia a las cosas invisibles. Nosotros vivimos en fe y vivimos por fe. Entonces damos prioridad a las cosas invisibles. Como cristianos conocemos realidades que valen mucho más que el dinero. Acordémonos que Jesús lo puso tan difícil con la exageración de difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, cuando dijo de que era más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja o de entrar un rico en el reino de los cielos. Entonces vemos de que el materialismo y el egoísmo siempre llevan a estas cosas, a la avaricia, ¿sí? Como cristianos conocemos realidades que valen mucho más que el dinero, por lo tanto tenemos la posibilidad de vivir una vida libre de intereses egoístas y materialistas. Hermanos, nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros estamos acá de paso. Y por lo tanto, como estamos de paso, pues entonces nuestro deber debe de ser siempre estar libres del egoísmo y del materialismo. No podemos estar pensando en hacer todas las cosas que conllevan este mundo y a lo que nos empuja el mundo y pretender también a la vez estar sirviéndole a Dios. No. Debemos de centrarnos, poner primeramente a Dios y el reino de su justicia en nuestro corazón y todas las demás cosas serán añadidas. El amor al dinero es pecado. ¿Sí? Entonces dice, lo opuesto a la avaricia es el contentamiento, porque el que ama el dinero nunca está contento. A esas personas las consume el afán por tener más
y el temor por perder las posesiones que tienen. Y esto muchas veces también lo hemos dicho. El que tiene dinero no duerme, porque está pensando en cómo producir más y está pensando en que no se le roben lo que tiene. Entonces, estas personas no tienen contentamiento, al contrario, les falta el contentamiento. El dinero y los bienes materiales son de las cosas creadas que se sacuden. Esto lo vimos la semana pasada en el capítulo 12, ¿sí? Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Vendrá el tiempo de esa Jerusalén celestial, ¿sí? Las cosas que no se sacuden permanecen, pero las que se sacuden esas pasan. Nadie va a ir al cielo con las riquezas que adquiera en este mundo. ¿Quién dijo eso? Y esto alguna vez yo lo he dicho, no hay entierros con trasteo. ¿Quién dijo que tú te mueres y te entierran con todas tus posesiones? No, hermanos, las posesiones de nosotros tienen que ser espirituales, deben de ser esos tesoros que el Señor dejó en su palabra para nosotros. Ahí encontramos la gracia y la sabiduría de Dios, no en medio de las riquezas. De ahí que el autor exhorte a los lectores a estar contentos con lo que tienen ahora. Él les dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. Pero ¿qué es el contentamiento? Esto es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿En qué está puesto mi contentamiento? El contentamiento es una expresión de la fe. Proviene de la confianza de que Dios quiere y provee solamente lo mejor para sus hijos. Él nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos. ¿Vale? Entonces el contentamiento cristiano no se basa en lo que tenemos ahora, sino en las promesas del que ha dicho, nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé. Estas promesas se encuentran con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento. Nunca te dejaré y jamás te desampararé. Ya que los hombres y las mujeres de fe tuvieron que vivir en base a ellas. Entonces tenemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 28, 15, tenemos Deuteronomios 31, versículos 6 y 8, tenemos Josué 1, 5, tenemos Primera de Crónicas 28, 20. Ahí en estos versículos también se nos habla de este pasaje. Nunca te abandonaré y jamás te desampararé. Hermanos, el contentamiento es muy importante en nuestras vidas. Yo sé que sí, nos angustiamos y nos agobiamos porque hay que pagar deudas, hay que pagar cosas, pero hermanos, si nosotros nos sentáramos y primero buscáramos el consejo de Dios para todas esas cosas, iríamos tranquilos, iríamos de una forma quieta y sosegada. No tendríamos que ir apurando, haciendo más horas, buscando más horas para hacer, porque es que no llego. Y eso no es bueno, hermanos, porque entonces estamos tan ocupados y tan preocupados en esas cosas que descuidamos lo importante. ¿Qué es lo importante? Mi relación con Dios. Eso sí que es importante. Entonces hemos de meditar muy bien en estas cosas y preguntarnos a nosotros mismos, ¿en qué está mi contentamiento? ¿Dónde tengo mi contentamiento? ¿En mi trabajo? ¿En mi casa? ¿En mi negocio? Hemos de preguntarnos, ¿dónde está mi contentamiento? ¿Qué ha pasado? Porque si mi contentamiento está en mi trabajo, hermanos, eso quiere decir que mi fe y mi confianza están puestas en mi trabajo. Pero acordémonos que el mañana no es nuestro. No sabemos si mañana nos vayan a decir, Ellen, para la casa porque se acabó la faena. ¿Y qué vamos a hacer ahí?
¿a dónde vamos a recurrir? O si la casa se nos cae, ¿qué hacemos? Mi contentamiento, mi confianza estaba en mi casa, porque mi casa es mi casa. Y si ya no tengo casa, ¿qué voy a hacer? Hemos de pensar en esas cosas, ¿vale? Entonces vamos a leer en los versículos 7 y 8 del capítulo 13 de Hebreos. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En estos dos versículos se nos dice que busquemos esos héroes. Se nos habla de recordar y se nos hace una invitación que es de suma importancia, y es que hemos de escoger buenos héroes para imitar. No podemos escoger a cualquiera, ¿sí? Hay veces que como cristianos, pues sí, somos cristianos y todas esas cosas, pero resulta que la persona que imitamos es al cantante de turno, al futbolista que está el de élite ahora, o a otro que va por ahí, por ese mismo lado, o al que conduce los coches de carreras, o a un periodista, o a a una modelo, a una persona de la televisión, hermanos. Nos está hablando el escritor de Hebreos que hemos de imitar a los que están en el capítulo 11. ¿Sí? Y se lo está diciendo también a los lectores de la iglesia del primer siglo. Además de los que tienen la posición de líderes o de maestros, deben recordar que siempre enseña más por su ejemplo que por sus discursos. Entonces, hemos de mirar siempre eso, que el ejemplo nos enseñe más que el discurso, ¿sí? En Hebreos 11 tenemos una gran lista de héroes que podemos imitar por su ejemplo de fe. Eran personas de fe. Entonces podemos ir y escogernos a uno, meternos y estudiar su vida y hacernos un estudio profundo sobre esa persona. Y todo lo que tenga que sea digno de imitar, hermanos, lo podemos hacer. Debemos de imitarlos, ¿sí? Los cuales fueron dignos de imitar en sus congregaciones, porque continuamente y quizás hasta el día en que murieron, conforme a su fe, les dieron como ejemplo a la constancia y perseverancia de Jesucristo. Tuvieron quizás sus altibajos, pero siempre tuvieron su mirada puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Vuelve y sale el tema de la semana pasada. En el versículo 8 dice, en la crisis actual es válido imitar la fe de aquellos la fe que mostraron aquellos del ayer, porque el mismo Jesucristo que les sostuvo responde hoy a la fe. O sea, Él los sostuvo a ellos, y si en fe tú te acercas a Él, Él también va a estar contigo y también te va a responder, y va a estar conmigo y también me va a responder. Otra cosa que les dice el autor es que los líderes de la iglesia se mudan, se van de lugar, ¿sí? Los pastores responden a nuevos llamamientos, y aún los que perduran durante toda su vida se debilitan en el cuerpo y mueren. Pero si nuestra confianza está puesta en Jesucristo, entonces tenemos un líder que siempre estará presente para ayudarnos y para aconsejarnos. Volvemos al mismo versículo de la semana pasada, puestos los ojos en Jesús. Si Él es nuestro modelo principal en nuestra vida de fe, perseverancia y obediencia, nunca acabaremos de aprender de Él. Siempre vamos a estar aprendiendo. Entonces tenemos, por ejemplo, en Éxodo 3:15, cuando Dios se reveló a Moisés. Entonces, Él se le reveló como
el Dios del pasado, el Dios de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Se le reveló como el Dios del presente en la opresión en la que se encontraba el pueblo de Israel en ese momento, que estaban esclavos en Egipto, ¿sí? Y el de siempre. Dios no cambia, Dios no varía, Dios es el mismo para todas las épocas. Fue el mismo que se reveló a Moisés, fue el mismo que se reveló a Abraham, fue el mismo que se reveló ahora para nosotros, hermanos. Él no cambia. Nosotros tenemos en Jesucristo uno que es Dios soberano sobre las crisis de nuestros antecesores. Él estuvo con ellos en medio de sus crisis y ellos padecieron en fe, creyéndole a Dios. Le creyeron a Dios y miraron al invisible, hermanos. Y también Él no cambia y es nuestro apoyo constante y que será siempre el mismo en todo nuestro futuro. Pero nuestra confianza debe de estar puesta en Él, nuestro contentamiento tiene que estar siempre en Él. No podemos ir intentando ver a quién imito. Imitemos a Cristo, sigamos a Cristo, vivamos conforme a la voluntad de Dios, en Cristo Jesús, que es nuestro modelo a seguir. En Él no hay variación, hermanos. Él no cambia. Él siempre ha sido el mismo y Él te está esperando con sus brazos abiertos. Te quiere abrazar, quiere estar contigo. Cuando dice en la Biblia en Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Siempre, algunas veces se ha predicado que para los inconversos, no, hermano, es para nosotros, porque muchas veces somos cristianos de nombre, porque a Cristo lo tenemos fuera del corazón. Y no es así. Él quiere entrar en ti, quiere cenar contigo y que tú cenes con Él. Amén. Tenemos un Dios que es bueno y es maravilloso. Ahora vamos a leer de los versículos 9 al 14, que nos dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces aquí nos habla de ese altar fuera del campamento. El autor exhorta a sus lectores a no dejarse llevar por cualquier doctrina. Al parecer los hebreos cristianos se desviaban de la verdad eterna acerca de Jesucristo. Seguían doctrinas variables y se alejaban de la esencia del cristianismo. Nosotros no debemos dejar que esto nos pase. No haya cabida en nosotros para nuevos evangelios, ni nuevos cristos. Sabemos de que hay diversidad de cosas, de religiones, de posturas doctrinales y de cosas que a la final están errados, porque se salen de todo el contexto bíblico. Y sabemos de que siempre se ha dicho también que un texto sin contexto es un pretexto para una herejía. Entonces la intención y la exhortación que da el autor de los Hebreos es, ojo con eso, mucho cuidado.
Nada de salirse de la doctrina. No podemos dejar la esencia. Tenemos que perseverar, hermanos, en la fe genuina. Es que yo tengo fe, pero vivo de cualquier forma. No, no. Hay que ponerse a cuentas con Cristo Jesús y hay que estar firmes y fieles en la fe. Nosotros no debemos dejar que esto nos pase a nosotros. No haya cabida para nuevos evangelios ni nuevos cristos, ni nada de esas cosas que ahora se estilan. Tenemos un solo Dios que es eterno y siempre ha estado y siempre estará, hermanos. Él siempre está ahí. Se nos indica en el versículo 9 que estas doctrinas tenían que ver con la comida. Los versículos 10 y 11 sugieren que los cristianos fueron criticados por no ofrecer sacrificios. En el capítulo 10 el autor expone el concepto profundamente espiritual de la religión y de la gracia de Dios. Aquí aplica este concepto al caso ceremonial y material. Afirma que ninguna comida puede fortalecer el corazón, es decir, el centro de la vida, de donde se originan los pensamientos y las acciones. La comida no fortalece esa área. La comida fortalece el cuerpo, pero solamente la gracia de Dios afirma y desarrolla la naturaleza esencial y espiritual del hombre, la gracia de Dios, nada más. Participar de una comida consagrada no beneficia la vida espiritual. Para encontrar un beneficio espiritual hemos de aceptar a Cristo en nuestros corazones y de aceptarlo con todo nuestro corazón y con todo nuestro entendimiento, hermanos, ¿vale? Y estar dispuestos a que su verdad traiga cambios a nuestras vidas, porque el Evangelio es práctico. El Evangelio no es, ay, sí, murió en la cruz y derramó su sangre por todos, que sí, y ya está, dejarlo hasta ahí, no. Como fui lavado con esa sangre, pues yo vivo en novedad de vida. Igual que lo hizo cuando tuvo el encuentro con la samaritana. Su vida fue transformada, su vida fue cambiada. Todo su pensamiento religioso salió de ella. Entonces, nosotros no podemos pretender estar de una forma y pensar de otra. Yo creo en Cristo, pero vivo a mi manera. No es así. Yo creo en Cristo y vivo como Cristo quiere que viva. Esa es la postura. Es necesario que nosotros también salgamos de la religión muerta para recibir la verdadera. No podemos pretender servir a la religión y también al Dios verdadero. No podemos mezclar. Que si patín, que si para allá, que si... No, hermanos. Lo que dice la Biblia, interpretación correcta de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios y haciendo la voluntad de Dios. No podemos mezclar, ni entremezclar, ni de aquí, ni de allá, un poquito de este, un poquito de aquel, otro poquito del otro, porque este me gusta, porque este también, porque... No, a mí el que me tiene que gustar es Cristo, y el que me tiene que agradar es lo que dice en la palabra de Dios, hermanos. Y tenemos que hacer como los de Berea, que todo lo que se nos diga y que todo lo que se nos enseñe esté en las Escrituras y que concuerde con lo que dice la Escritura, que no nos distorsionen la palabra de Dios. Entonces a nosotros se nos invita también a salir de la religión muerta para recibir la verdadera. No podemos pretender servir a la religión y también al Dios verdadero. Si te afrentan por causa de Cristo, bendito sea Dios. Estás haciendo las cosas bien. Pues ser afrentado o rechazado por su causa es algo esencial de su identidad. A ellos los empezaron a criticar
porque ya no iban a ofrecer el becerro. Pero si el Cordero de nosotros es Cristo Jesús y fue inmolado una sola vez y para siempre, ya no hay más, no hay necesidad de más sacrificios. Ya Cristo murió en la cruz. A ellos los criticaban por eso, los afrentaban por eso, los perseguían por eso, porque ellos querían vivir conforme a lo que habían creído, pero empezaron a avasallarlos de tal manera que empezaron a dudar y empezaron a vacilar. ¿Y qué hacemos? Y intentar andar entre dos aguas, hermanos, no se puede. O somos o no somos, pero lo que no se puede es andar entre dos aguas. La persona que se relaciona con Cristo por la fe entra en un peregrinaje. La salvación es más un camino que un lugar. ¿Sí? Él está preparando morada en el cielo para nosotros. Gloria a Dios por ello. Pero mientras que Él prepara esa morada, debemos de andar en ese camino de la salvación, confesando a Cristo con nuestra boca y con nuestro corazón, y viviendo vidas conforme a su voluntad. Amén. La invitación sigue siendo la misma. Salgamos de la religión de nuestros padres para poder acercarnos a Cristo. Es posible salir del campamento de los valores y conceptos de la sociedad, pero salir siempre hacia Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, porque Él es la única forma, que iremos en la dirección correcta. En Jesús iremos en la dirección correcta. Entonces lo que tenemos que estar es pendientes, vigilantes, que la doctrina que se nos enseñe sea la correcta. ¿Y eso cómo lo puedo hacer yo? Pues hermanos, leyendo la Biblia, orando al Señor, con fe, con fervor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe para no ser engañados. Y que sea el Señor el que ponga en nosotros gracia y sabiduría para poderlo hacer con toda humildad y de la mejor forma posible, ¿vale? Que el Señor os bendiga mucho y hasta la próxima. Y asimismo, ya que hemos escuchado nuestro estudio, les animo a que sigamos orando por las peticiones de oraciones. Hay muchos que ya hemos empezado a trabajar, pero los que todavía estáis en casa y aún si estamos en el trabajo y nos acordamos, pues vamos a seguir apoyando y vamos a seguir dedicando. Espero poder vernos muy pronto, tengo muchas ganas de poder estar en la iglesia arropado de todos vosotros. Que el Señor le bendiga y muchísimas bendiciones.